My name is Marcelo Bergman. I'm one of the co-organizers of this event, and I'm very happy to have a very distinguished group of scholars that participate in this presentation. Right now we move into the case studies, although we will have at the beginning an overview of the regions, a rich overview that will be presented by Juan Pablo Jimenez, that was already quoted in the first panel. Juan Pablo is currently the director of the Office of the Economic Commission for Latin America and CEPAL. Let me tell you something. They will speak, some of them, I understand, will speak in Spanish. So there is simultaneous translation. Those that will need simultaneous headphones, they can go and pick them up because presentations, some of them will be in Spanish. As I said, Juan Pablo is the currently director of the office of CEPAL in Montevideo, but he has worked also extensively in the fiscal department of CEPAL in Santiago. He holds a master's degree in international affairs at Columbia University, and also a master in economics in Universidad Torcuato Di Tella in Buenos Aires. He has worked extensively in taxes, and we thank you to be here again in Washington. So you will start. 15 minutes. Okay. Avísame a los 5. Okay. Thank you very much, Marcelo. Yes, as you told them, I am going to do a bilingual presentation. I'm going to speak in Spanish. Hola, ¿cómo les va? And my presentation is in English. Primero que nada, quiero agradecer a la Woodrow Wilson Center y sobre todo, bueno, a Cindy, a Marcelo, a Verónica, por la posibilidad de estar acá y que a mí y a la CEPAL de presentar algunos de nuestros aportes en los últimos años. Voy a aprovechar esta sesión para presentar una de nuestras principales obsesiones en la CEPAL, que es cómo mejorar el impacto distributivo de la política fiscal en América Latina. ¿Voy muy rápido, traductores? Vamos, ¿ok? Como ustedes saben y como fue de alguna manera ya adelantado por los realmente maravillosos presentadores que tuvimos anteriormente, esta es una de las principales obsesiones que ha tenido la CEPAL, ¿no? ¿Cuál es? Cómo mejorar el impacto distributivo de la tributación en América Latina. Es importante por ahí poner en contexto este debate. La verdad es que durante muchos años la discusión sobre el aporte que podía hacer la tributación a la mejora en la distribución del ingreso ha sido de alguna manera subestimada, ¿no? Durante los 90 la posición dominante era que un peso era un peso, no importaba de qué ingreso venía, no importaba si era tributación o no tributación, no importaba si era tributación, si era VAT o income tax. La verdad es que creo que en los últimos años ha habido una readecuación y la importancia de la política fiscal neta, como bien planteó Santiago anteriormente, empieza a ser puesta en su justo término. Lo único que veo, y esto un poco va a ser el mensaje de mi presentación, los niveles de desigualdad que América Latina tiene hacen que es importante que la tributación no juegue en contra de lo que se puede hacer por el lado del gasto. Que la política fiscal neta tiene que ser que una tributación regresiva puede de alguna manera atenuar o afectar la política que estamos haciendo por el lado del gasto. Déjenme, de acuerdo a lo que voy a organizar mi presentación de la siguiente manera, y en algún punto voy a saltear algunas partes porque fueron bien planteadas anteriormente. Primero que nada, ¿cuál es la motivación de mi presentación? Acá muchas de las cosas que voy a decir ya están en un paper, en más detalle, en un paper que está colgado en la web, que hemos trabajado con Isabel López Azcúnaga. Luego, algunas características de la desigualdad en América Latina. Creo que esto necesita, algún enfoque un poquito más preciso de qué estamos hablando cuando hablamos de desigualdad en América Latina. ¿Cuál ha sido la evolución de los últimos años?
cuál es el rol de la política fiscal en mejorar la distribución del ingreso y las potencialidades y limitaciones de la imposición como un instrumento para reducir desigualdades, para finalmente plantear algunos desafíos y conclusiones. Si el tiempo me deja, sí, pero bueno, vamos a tratar de ir rápido. Primero, motivaciones. Más allá de la mejora de los últimos años, persiste alta desigualdad en América Latina. Una característica central de la desigualdad en América Latina es que es la alta, no es que existan muchos pobres, sino que hay una alta concentración del ingreso en pocas personas. Y esto es un tema importante cuando pensemos en el rol de la política tributaria, porque eso es un límite para lo que se puede hacer por el lado del gasto. Nosotros, de la discusión de los últimos años, existe cierto consenso sobre qué puede hacer la política fiscal por el lado del gasto para promover mayor igualdad. No obstante, creemos que persiste la necesidad de tener un mejor entendimiento de cuál es el rol de la política tributaria en la disminución de la desigualdad, así como de entender los aspectos de economía política que permiten o impiden avanzar en las reformas tributarias necesarias. Déjenme hablar algo de desigualdad, como les decía antes. No por repetido, deja de ser impresionante. América Latina es la región más desigual del planeta. Y esto lo vemos cuando... A ver, una aclaración. Ustedes lo saben mejor que yo. La desigualdad es multifacética, es multidimensional. Los economistas, o por lo menos algunos economistas, somos un poquito esquemáticos cuando hablamos de desigualdad y hablamos solamente de distribución personal del ingreso y de una medida que es el coeficiente de Gini, que tiene falencias, que tiene problemas, pero lo mismo nos da una idea de la desigualdad, ¿no? América Latina, la región más desigual del planeta. Pero obviamente no sería justo si no plantearía que la región, y como es difícil hablar de América Latina, la verdad es que es tan heterogénea su formación y sus desempeños, no sería justo si no plantearía que hay muchas diferencias entre Uruguay y Venezuela por un lado y entre Guatemala y Honduras por el otro, ¿no? De 0,4 a 0,6. ¿Qué pasó en los últimos años? Y esto es algo que se comentó. En los últimos años ha habido una marcada reducción en la distribución del ingreso. Una marcada mejora en la distribución del ingreso, una marcada reducción en la desigualdad. No obstante, si eso, cuando uno ve de 1990 a 2011, si lo dividimos en dos periodos, lo que vemos es un primer periodo, 1990 a 2002, en el cual la desigualdad fue bastante rígida, o sea, en el cual los países no mejoran tanto, y eso se ve en los... Mientras que 2002-2011, estos son los últimos números del panorama social de la CEPAL, que se presentó hace 2 semanas, hay una gran mejora, solamente 3 países no mejoran su distribución del ingreso. ¿Cuáles son las causas detrás de las mejoras? Bueno, ahí hay la literatura, y ha sido frondosa en ese sentido, habla de toma de conciencia sobre problemas asociados con alta estratificación, generalización de gobiernos democráticos, la dinámica del mercado de trabajo. Esto es algo importante. Acuérdense que el desempleo descendió más de 3 puntos entre 2003 y 2011. Ha habido menores tasas de dependencia. Las transferencias recibidas por los hogares, los programas de transferencias condicionadas han tenido un rol importante. La disminución de brecha entre trabajos calificados y no calificados. Pero en todo ese recorrido sobre causas, poco se ha escrito sobre cuál ha sido el aporte de la tributación. Por eso creo que es importante esta revisión. Algunas características de la desigualdad que me parece importante reseñar. Por cuestiones de tiempo, yo me voy a plantear una sola, y que tiene que ver sobre todo con la alta desigualdad en la distribución del ingreso, con una alta concentración en el decil más rico. No obstante, creo yo que hay dos que deben ser, que son planteadas en el paper con el cual estamos trabajando, que tiene que ver con las diferencias dentro de un país. Hay una alta desigualdad regional en América Latina. Los países tienen, salvo contados casos, lo que uno ve entre la región más rica y la región más pobre es de una alta desigualdad.
y el tamaño importante de la economía de la informalidad. La informalidad no tiene que ver, en este caso, con cómo estoy vestido, les pido disculpas, no me ha llegado la valija, ¿no? Sino que tiene que ver la informalidad con el no uso de corbata, sino que tiene que ver con sectores de economía en negro importantes. Bueno, como les decía, por cuestiones de tiempo me voy a dedicar al primer punto. Lo que uno ve es que la relación entre el más alto decil y el más bajo decil son más altos que en cualquier otra región. Esto lo mostramos en el trabajo. Acá lo que hice fue mostrar que es altamente heterogénea dentro mismo de América Latina. Y lo que América Latina en promedio observa que la participación del decil superior se lleva alrededor del 40% del ingreso, lo cual es el más alto cuando uno compara con otras regiones. ¿Cuál ha sido el rol de la política fiscal para atender estas desigualdades? Bueno, este trabajo, esto es un resumen de un trabajo de Goñi, López y Cervén. Lo que uno ve, fíjense ustedes, acá lo que se ve es cuál es el impacto sobre el Gini de la intervención pública. Y para eso uno debiera comparar el tamaño de las columnas. La columna verde es el Gini antes de transferencias y antes de subsidios. Antes de transferencias, antes de impuestos y antes de subsidios, ¿no? Y lo primero que uno ve es que la verdad es que la columna verde no es muy diferente en el promedio de Europa con el resto de los países de América Latina. Lo más impresionante es que las columnas, una vez que interviene el sector público, el Gini no se modifica al nivel de lo que se modifica en el resto en Europa. También pasaría si tomáramos los OECD. Entonces, esto nos demuestra un poco que la capacidad redistributiva del sector público de alguna manera ha sido subutilizada. ¿Cuál debería ser el rol de la política fiscal para atender estas desigualdades? Como ustedes bien saben, la política fiscal afecta por el lado de la distribución de ingresos, por el lado del gasto. Esto no lo vamos a ver, si bien es muy claro que en el corto plazo la capacidad redistributiva del gasto es mucho más alta que la del sistema distributivo, la del sistema impositivo. No obstante, un punto que hacemos es que en el largo plazo tener un sistema impositivo más redistributivo contribuye en forma muy, muy significativa a reducir la desigualdad. Y el sistema impositivo de alguna manera afecta a través de su nivel y su aporte al financiamiento del gasto público y a través de su estructura, la capacidad de gravar, ¿no? de respetar o sea, el principio de capacidad de pago y afectar de alguna manera la equidad vertical del sistema. Déjenme hablar un poco de la evolución del nivel del sistema tributario. Efectivamente ha crecido, lo que nosotros vemos es que ha habido un crecimiento en casi todos los países de la región. Cuando uno compara el 1990 contra los últimos años del 2000, con Brasil y Argentina compitiendo en quién encabeza el ranking, pero con países que todavía mantienen un nivel de presión impositiva cercana al 10%. Un punto que me parece importante aclarar, no quisiera entrar en polémicas, ¿por qué nos interesa la imposición? O sea, ¿por qué nos importan los recursos tributarios y pensamos que son quizás más virtuosos que los recursos fiscales? Efectivamente, en todos los casos los dos sirven para financiar gasto, pero los recursos fiscales, o sea, los ingresos fiscales cuando en la región son altamente más volátiles que los recursos tributarios y eso seguramente es un problema para cuando uno tiene que financiar el gasto. Entonces, por eso creo yo que la diferencia entre recursos tributarios y recursos fiscales es importante, más allá de que un peso es un peso para financiar gasto. Entonces, déjenme, el incremento se explica en parte por la reforma llevada adelante en las últimas tres décadas. Acá, rápidamente, contarles que
esto es un resumen de un trabajo de Focanti, Hallerberg y Scartazzini, en el cual lo que uno puede ver como rápido comentario es que mientras que las reformas son iguales casi en número entre el VAT y el personal y el income tax, ¿no? entre el IVA y el impuesto a la renta, las reformas para incrementar los impuestos son mayoritarias en el impuesto al valor agregado, mientras que las reformas, mientras que son minoritarias en el impuesto a la renta, vía aumento de bases, ¿no? Ampliación de bases o aumento de alícuotas. También otra manera que usamos en el paper es clasificarlas en dos olas. Clasificamos en dos olas con diferentes objetivos y diferentes resultados. En la presentación trabajamos, lo que hacemos es presentar entre objetivos, mecanismos, resultados y impacto distributivo. Por cuestiones de tiempo se los dejo para el paper. Más allá de estos avances, la pregunta persiste: ¿por qué el sistema tributario ha tenido tan poco impacto en la redistribución del ingreso? Nosotros ordenamos estas razones en tres grupos de razones. Primero, que tiene que ver con el bajo y volátil carga tributaria. Hay diferentes maneras de medir si es bajo o alto la tributación. Una tiene que ver con comparación regional, que creo que efectivamente, como dijo Vito, es insuficiente. Otra tiene que ver con el desarrollo relativo, que es otra manera, y también nos da que América Latina tiene un bajo esfuerzo tributario cuando se compara con su desarrollo relativo, como bien dijo Santiago. Y otra tiene que ver con cuál es la demanda de gasto de las sociedades, y eso, una manera muy fácil es mirar los resultados fiscales 1950-2011, y lo que vemos es que en el 80% son resultados deficitarios. O sea, los recursos fiscales, ni siquiera los tributarios, han sido insuficientes para financiar en su totalidad el gasto. Entonces, ahí hay tres maneras de medir por qué hablamos de que la recaudación es en promedio baja. Efectivamente, cuando uno habla de América Latina, está comparando distintas realidades y no... A ver, estás en déficit. No, por ahora no estoy en déficit, por ahora estoy en surplus. Getting close. Así que, bajo y volátil carga tributaria, estructura desbalanceada, es el otro grupo, y eso tiene que ver con una estructura que está sobre todo sesgada hacia impuestos indirectos. El impuesto a la renta ha crecido, pero fundamentalmente lo que creció es el impuesto sobre corporaciones. Esto tiene, ustedes bien saben, tiene un límite su capacidad redistributiva. Es discutible si el impuesto a la renta sobre sociedades es un impuesto directo, ¿no? Muy probablemente en una estructura de mercado, eso depende de la estructura de mercado y su capacidad de trasladarlo a los precios. El impuesto a la renta personal está basado es casi un impuesto al salario, ¿no? Y eso también le pone un límite a su capacidad redistributiva. Y eso tiene que ver, como bien se dijo, con un problema de diseño, ¿no? Con las ganancias de capital, dividendos, muchas veces están exentas. Y un tema del cual no voy a entrar, pero que tiene que ver con la alta asimetría vertical entre niveles de gobierno que tiene la recaudación, y algo que planteó Santiago Levi en su exposición. El tercer grupo tiene que ver con una muy estrecha base tributaria. Eso tiene que ver por temas de diseño, como dije antes, y también con alta informalidad, alta evasión. Más allá de problemas de cálculo, yo comparto las dudas que tiene Vito, pero lo agarremos por donde lo agarremos, la evasión es alta en América Latina, y es más alta en el impuesto a la renta que en el impuesto al valor agregado, y esto es indudable. Pero efectivamente, si es 60 o si es 50, no me parece que sea discutible. Lo que sí es discutible es que la región no tiene buenos cálculos de evasión en el impuesto a la renta, y las administraciones tributarias se han preocupado poco para tenerlas. Y entonces, eso sí, que aquel impuesto en que creemos que hay mayor déficit no lo tenemos bien calculado, eso es un problema, y eso es un déficit. Regímenes simplificados que tienen que ver con la informalidad. Déjenme, y para ir terminando, y se habló mucho del impuesto a la renta, déjenme mostrarle, bueno, el impuesto a la renta tiene un diseño progresivo, pero eso no significa, al contrario, en muchos casos
no ha significado un alto impacto redistributivo. Eso lo vemos, esto es un resumen de distintos trabajos. Cuando vemos el índice de Kawani, que es alto, lo cual significa que su diseño es progresivo, pero el Reynolds-Smolensky, que es el que compara los dos coeficientes de Gini, ante y posterior, es bastante bajo, lo cual el impacto distributivo es bajo. Para ir terminando, antes que Bergman me corte el micrófono, un solo... es muy injusto, digamos, sí, estamos ajustando por acá, pero bueno, todo porque no traje corbata. Solamente... ¿no? No, un puntito con respecto a otra de las deficiencias del impuesto a la renta. Las tasas mínimas y máximas en América Latina se aplican diferente a lo que se aplican en el resto de las regiones. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense ustedes, rápidamente, en este gráfico, en este cuadro, lo que vemos es que la alícuota mínima en América Latina se empieza a pagar a partir de 1.5 del PIB per cápita. Lo cual claramente contrasta con lo que es cuando se empieza a pagar en Europa o en Estados Unidos, que es 0,3, 0,20. ¿no? Esto podría ser explicable por el nivel de, o sea, porque el PIB per cápita es diferente y por tener algún tipo de PIB per cápita de subsistencia que permite que no sea agravado y pues sería administrativamente más complicado. Mucho más difícil de justificar es la segunda columna, en la cual lo que vemos es que se empieza a pagar tasas máximas a partir de 10 veces el PIB per cápita, lo cual contrasta, y las tasas máximas son más bajas, es en la cuarta columna, 27,10 contra 32%, lo cual contrasta altamente con lo que se paga, con en qué momento se empieza a pagar tasas máximas, 4 veces, 5 veces del PIB per cápita en los países más desarrollados. Voy a pasar lo de estrechas bases imponibles. La región tiene estrechas bases imponibles por alta evasión y por los altos niveles de gastos tributarios. No, se habló de eso, no voy a plantear. Déjenme solamente pasar a las conclusiones. Nosotros vemos que la política fiscal ha tenido, sobre todo a través del gasto, ha tenido un impacto en la caída de la desigualdad, pero por características que espero haberles transmitido, por características mismas de la desigualdad, el sistema tributario tiene un rol que jugar, pero las características del sistema tributario y de la desigualdad hacen esto dificultoso. El gran déficit en la región es el personal income tax, tenemos que trabajar en esto, y por eso creo que es muy importante este tipo de reuniones, ver de qué manera podemos avanzar. Ahí creo que hay dos movimientos. Uno es ampliar las bases y otro es aumentar las alícuotas. Por último, plantear que hay un círculo virtuoso que debiera ser fortalecido, ¿no? Que es expandir las bases tributarias y la formalización de contribuyentes. Esto ayudaría a reducir la evasión y promover un cumplimiento voluntario. Esto mejoraría la equidad vertical y horizontal entre contribuyentes y fortalecería la legitimidad del Estado, que de alguna manera mejorando la confianza en las instituciones públicas. Trabajando en esta dirección, nosotros creemos que se atenderían dos de los grandes desafíos que tiene la región, que es incrementar el espacio fiscal y, por otro lado, atender las múltiples dimensiones de la desigualdad en la región. Si tengo un segundo, quiero agradecerles. Quiero agradecerles a Marcelo y a... No, pero esto me recuerda a Marcelo, digo, ya te lo cuento a vos, porque por ahí ya que no me dejas contárselo a la gente. Me recuerda mucho a la anécdota de ese arquero de fútbol, ¿no? En el cual venía comiéndose goles en forma repetida durante varios partidos. El técnico, creo que era Renato Cesarini, en un momento lo llama en un entrenamiento y le dice: yo no te pido que todas las pelotas que van al arco vos las salves, pero aquellas que van afuera no las pongas adentro. Y esto es lo mismo que se le pide al sistema tributario, por lo menos que no nos juegue en contra cuando tenemos que hacer política distributiva. Muchísimas gracias, Marcelo. No, gracias.
Ok, muchas gracias, Juan Pablo. Espero que seamos una brevísima nota respecto a las estadísticas de Argentina. Careful. Son, to say the least. Ok. Carlos. No sé quién va a cambiar la... Si por acá está la mierda, aquí está, ya la encontré. Puede presentando. Sí. Carlos Elizondo. Perdón. Carlos Elizondo es profesor del CIDE, tiene doctorado por la Universidad de Oxford y además de experto en materia tributaria, ha escrito muchos trabajos académicos y de circulación. Tiene un libro reciente que se llama, me lo dio ayer y no me acuerdo, Con dinero y sin dinero, que es un poco, lo que vamos a ver acá es un poco un resumen sistemático de esa presentación. Muchas gracias, Carlos, por participar. Thanks a lot to you, Marcelo, and to everyone that is here. I'm also going to speak in Spanish. It's always more efficient to speak in your own language, so pardon to those that don't speak in Spanish. El objetivo de este trabajo es precisamente lo que dijo Marcelo, tratar de resumir con base en lo que ustedes me pidieron, sacar aquello que dentro de este libro que se llama Con dinero y sin dinero, nuestro ineficaz, injusto y precario equilibrio fiscal, tratar de entender cómo podríamos gastar mejor y de forma más progresiva en México. El punto de partida de este trabajo es, primero, de mostrarles que México es el outlier, o sea, México es el que no recaudó más. Como lo vamos a ver en un segundo, no recaudó nada más. Dos, esto a pesar de que hubo en los últimos 20 años una larguísima transición política que concluyó con un régimen democrático. En general las democracias recaudan más y mejor, no ha sido el caso mexicano. Hubo un cambio dramático en el modelo de desarrollo, es una economía cerrada, es una de las más abiertas de América Latina o del mundo, y sin embargo la recaudación se mantiene casi idéntico. Y el tercer punto que querría, digamos, esbozar son cuáles son las posibles estrategias que tendría el recién presidente electo Peña Nieto para tratar de incrementar la recaudación de una forma que lo fuera progresivo. Algunas cosas que quiero dejar claro de partida, al igual que Vito Tanzi, yo creo que por lo menos en el caso mexicano, supongo que en el caso de América Latina, si no gastas mejor, recaudar no solo es difícil. Creo que en el caso mexicano, si no gastas, si no muestras que puedes gastar mejor, no solo va a ser difícil pasar por el Congreso las leyes tributarias que se requerirían para recaudar más, sino además no se va a tener la legitimidad para hacerlo. Como ha demostrado Marcelo Bergman en su libro, si no te creen que puedes gastar bien, los costos administrativos de recaudar son mucho mayores. Y segundo, si no sabes gastar mejor, ni siquiera tiene caso recaudar más. En el caso mexicano, aunque no hemos recaudado más, ha habido un incremento significativo en el ingreso petrolero y sin embargo no se ha traducido en mejoras muy claras de la capacidad de distribución del gasto público por razones que vamos a ver en un momento. Y el tercer punto que hay que tener claro cuando uno ve México es, por supuesto, ya lo dijeron tanto Santiago Levy como Vito Tanzi, cuando tienes una renta petrolera, la ecuación juega muy distinto, la economía política de la recaudación en un país que tiene, como veremos, altos ingresos petroleros es muy distinto. Y también es muy distinto cuando tienes una frontera como la que tenemos con Estados Unidos. En el caso mexicano, no solo serían quizá complicados impuestos directos más progresivos por la gran movilidad de gente, sino incluso los impuestos indirectos son difíciles de recaudar en México por la frontera con Estados Unidos. El IVA en México, en la frontera, que es en promedio más rica que el resto del país, es de 11%, mientras que en el resto del país es 16%. ¿Por qué? Porque los impuestos a la venta del otro lado del Río Bravo son de 10% o menos. Incluso tradicionalmente México ha tenido menos impuestos a la gasolina que otros países, ahora incluso lo tiene negativo, pero porque Estados Unidos es el país que tiene impuestos a la gasolina más bajos. Entonces, con eso en mente y con un punto final que tiene que ver con
ya lo mencionó Santiago, un régimen federal que es de todos los de América Latina. Hay un cuadro que está en la presentación, pero no acá en el libro, en el artículo, porque ya no la subí acá. Es uno de los países donde el gobierno central recauda más de lo que gastan las federaciones, y entonces la relación entre ciudadano y Estado está aún más roto. Con esto déjenme pasar a ver rápidamente los números. Aquí lo primero es lo que les decía. Tenemos acá la recaudación, los impuestos tributarios como porcentaje del PIB. Es una larga serie que empieza en el 90 y podrán ver que pues, prácticamente no ha subido. Sí estamos un poco mejor que en el 95, pero ya en el 2002 habíamos estado con estos niveles de recaudación. Sí ha cambiado un poco la estructura. Esta gráfica es distinta a la que usa la Secretaría de Hacienda, porque la Secretaría de Hacienda, por algunas razones que le es políticamente cómodo, pone los impuestos a la gasolina como ingresos petroleros. Y eso es equivocado. Los impuestos a la gasolina son impuestos. Entonces yo pongo, a diferencia de Hacienda, los impuestos a la gasolina como recursos tributarios, y lo que ha pasado es que el IEPS a la gasolina, que llegó a recaudar 1.6 del PIB, 1.4, 1.9 hasta el 2005, con la subida del precio del petróleo recauda cero, y además hay un subsidio, como mencionó Santiago, que equivale alrededor de punto del PIB en este último año. Pero no, déjenme regresar, todavía no acabamos acá. Entonces, lo que sí ha subido un poco es el impuesto sobre la renta, digamos, dado que este ya no recauda nada. El impuesto por la renta hoy está recaudando 5, antes andaba recaudando como 4, ya habíamos estado a niveles de 4,5, no siempre es sostenible, pero hay una tendencia al alza interesante entre el ISR, el IETU, que es un impuesto de control, y bueno, y el IDE, que casi no recauda, pero es de control. Y finalmente, el IVA, que en México tiene los agujeros que explicó Santiago y además recauda mucho menos que en América Latina, también ha habido una mejoría. De andar recaudando menos de 3%, ahora estamos recaudando cerca de 4% del PIB. O sea, el resultado neto es, está muy bonita la historia de América Latina, pero en México no se aplica. Ahora bien, este es cómo se ve esa gráfica muy rápidamente, para que sea más gráfica. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, tenemos en México una estructura donde, como ya decía Juan Pablo, llegamos muy rápido en términos de la cantidad de dinero. Todos los mexicanos, a partir de un ingreso de 32,000 salarios al año, 32,000 dólares al año, ya recauda la tasa máxima, que es solo del 30% en México. Es parecido a otros países. En otros países llegas mucho más tarde, pero claro, como veces del PIB per cápita, esto es muchas menos veces porque el PIB per cápita es más alto que acá. Pero en México muy rápido llegas para los niveles de ingresos internacionales, muy rápido llegas al nivel superior. Y lo que ha sucedido en México para compensar la baja recaudación es que estos son los ingresos tributarios no petroleros. ¿Y qué ha pasado desde el 2002? Pues ha habido un incremento de los recursos que van al gobierno central. No estoy sumando aquí los que van a Pemex. Estos del gobierno central luego se pueden distribuir, un 30% acaban en las entidades. Pero andar de una renta petrolera, el gobierno captaba entre 2 y 4 puntos del PIB hasta el 2002, con el aumento del precio del petróleo, pues ya oscila entre casi 8 y como piso 4, dependiendo del precio del petróleo, en un promedio más o menos de 6, aumentó en los últimos años 3 puntos la recaudación. El impuesto sobre la renta en México es razonablemente progresivo en términos de cuánto contribuye a la recaudación, pero en términos de la incidencia sobre ese decil superior pues es bastante bajo. El IVA es mucho menos progresivo, y si tuviéramos, digamos, una tasa general se volvería, los exentos ayudan más a los más pobres, pero de todos modos, como decía Santiago, es tan desigual el consumo en México que aquí tendrías 2 puntos que podrían aumentar. Ahora, el punto con el que yo quiero subrayar es esto. Tenemos estos países, estos son datos más viejos que ustedes presentaron, pero incluye contribuciones sociales, y el Gini de Brasil, Chile y México es muy parecido, a pesar de que una recaudación tan distinta. Si no le entramos al tema de por qué gastamos tan mal en América Latina, yo la verdad no veo mucho sentido en pensar en incrementar la recaudación. Y en el caso mexicano, aquí se resume en un trabajo de John Scott cuáles son aquellos gastos fiscales que son regresivos, que están debajo de esta línea. Estos son los que son progresivos. El tamaño de la esfera es cuánto nos cuesta,
y subrayaré algunas cosas. Hay una serie de gastos fiscales y agujeros en el IVA que son muy regresivos y cuestan mucho. El grueso de lo que reciben de los gastos fiscales que son regresivos son dinero, pensiones al ISSSTE, pensiones a trabajadores del Estado que están en el ISSSTE, pensiones del IMSS, que es el otro sistema, subsidio eléctrico, de gasolina, gasto fiscal, mientras que el grueso de lo que reciben los más pobres son en servicios, servicios que en general son de mala calidad. Las transferencias en efectivo son solo oportunidades, que antes era el programa de transferencias más importante de México, pero el grueso son servicios. Entonces, el punto de fondo para el caso mexicano en los 5 minutos que me quedan es, uno, si uno le pregunta a los más pobres, y lo hizo Fox cuando trató de hacer su reforma fiscal, ha habido intentos de reforma fiscal en México todos los años. El único año que no se ha tocado la ley del impuesto de la renta o la IVA fue en el 2011. Siempre se mueve algo, no se recauda más, siempre está el plan de hacer una reforma y no se logra. ¿Por qué no se logra? Uno, si uno ve las encuestas de opinión, 2001, recién inaugurada la democracia, esfuerzo de ampliar el IVA en medicinas, alimentos, los datos son contundentes. Fox lo resumió muy bien con esta capacidad histriónica que tenía de decir, se lo vamos a regresar a los pobres completito y copeteado. Es decir, lo que les quitamos se los vamos a dar aún más. ¿Cómo volvería más progresivo el sistema? Aún entre los más pobres no había apetito por la reforma fiscal porque no creen que esos recursos vayan a regresar o no quieren que les regresen de esa forma, porque nosotros computamos como gasto progresivo un sistema educativo que probablemente no les da lo que están esperando. Los maestros no van, lo que aprenden no sirve gran cosa. Entonces creo que tenemos que entrarle por el lado del gasto. Segundo, en un país tan desigual como el mexicano, la desigualdad se expresa también en una enorme capacidad política de los más ricos. Lo que ha sucedido en la democracia en México es que los sectores con más recursos han incrementado de forma importante su capacidad de acción política. En México el cabildeo no está regulado, los cabilderos privados hoy se mueven con mucho más libertad en el Congreso de lo que antes se movían en la Secretaría de Hacienda y han sido capaces de frenar aquellas reformas que podrían afectar a algún sector en particular o a los que tienen más recursos en formas en general. Uno lo ve en cada uno de estos esfuerzos, la enorme capacidad de movilización política que tienen. Y segundo, un tema que es muy mexicano, pero conviene entender para entender las restricciones de la recaudación, que está explicado con algunas páginas en el paper, es el amparo en materia fiscal. En México tenemos una perversión que no se encuentra en otros lugares, con base en el artículo ¿cuál era? El 32, párrafo 4 de la Constitución, que dice que los impuestos deberán de ser de la forma progresiva proporcional y equitativa que marcan las leyes. El resultado neto es que la Suprema Corte de Justicia ha tomado decisiones como la siguiente. El Congreso pone, después de incluso una controversia constitucional previa, lo pone en ley claramente, que la leche va a tener un IVA de 0, pero el jugo va a tener un IVA de 15%. Los jugueros protestan, se amparan, ganan el amparo en la Suprema Corte, quien alega que los dos son alimentos y que no es proporcional gravar a uno y a otro no. Se meten en lo que en otros países es la política tributaria. No solo dejan de pagar ese IVA, sino que les regresan miles de millones de pesos de IVA que había sido pagado por el consumidor y que se lo metieron en la bolsa a las empresas. O un caso muy reciente de General Motors, que compró Suzuki, un pedazo de Suzuki en Estados Unidos. Cuando lo vendió, pues ya valía menos, entonces había una pérdida fiscal. En Estados Unidos no podía procesarlo fiscalmente, transfirió esos activos a México. En México estaba expresamente prohibido de acuerdo a la ley, la Suprema Corte lo leyó de forma distinta y le permitió deducir miles de millones de pesos de pérdida que le evitarán pagar impuestos sobre la renta los siguientes años. Mientras no resuelvas el tema del amparo, cualquier reforma fiscal es muy vulnerable a través del sistema judicial, salvo, y esa es la gran lección, salvo que hagas impuestos generales. Porque la única forma en la que el amparo fiscal funciona es porque vas generando, por razones de equidad o de promoción, distintos tratamientos en la ley,
y el resultado neto es que luego a través de la Suprema Corte estos tratamientos se van haciendo mucho más amplios y se van generando agujeros muy serios. Y cabe resaltar que en México un amparo solo protege al que se amparó. Es decir, si tú vives en un edificio de departamentos y te parece que el predial es alto, hubo un cambio que es inconstitucional y tú ganas el amparo, tú no pagas el predial y el de abajo que no se amparó lo tiene que pagar. Entonces es la inequidad envuelta en Estado de Derecho, pero sin duda si no se resuelve esto, gravarle a los que tienen más recursos, que más incentivos tienen para ampararse, es muchísimo más difícil. Y finalmente, toda reforma en México, porque ya también ando en déficit como Juan Pablo, siempre cuando uno habla es mucho más fácil hablar que cuidar el tiempo, igual que los estados que prefieren gastar que recaudar. Para terminar, el tercer tema que tenemos que tener en caso de discutir una reforma fiscal que recaude más, uno, irse por aquella propiedad que no es móvil, el predial. Como ya lo dijo Santiago, México recauda muy mal respecto a América Latina e incluso lo poquito que recaudamos se recauda en la Ciudad de México. No es porque no tengan las facultades tributarias, como dejó ver un poco Santiago, creo que esa es la frase que usó. En México el predial es una facultad de los municipios, se legisla complicadamente a través de los congresos estatales, pero la razón que no recaudan es porque ha sido muy cómodo pedir dinero a la federación. Cada vez que el gobierno ha tratado de darle más en aquellas áreas donde no tienen facultades tributarias, darles más facultades tributarias en IVA o en ISR, los gobernadores a través del Congreso las han frenado porque el pacto fiscal en México está basado en el principio, la federación cobra, los estados y municipios cada vez gastan más y rinden muy bajas cuentas con ello. Si no resuelves este desequilibrio, no solo tendremos dificultades en recaudar más, porque donde ve uno el mayor déficit de recaudación en México no es ni siquiera en los números que vi a nivel federal, sino a nivel de los estados, donde la recaudación mexicana es aún más baja comparada con América Latina, sino que será muy difícil construir esta relación entre quién paga y quién gasta, sin la cual es muy difícil construir el pacto fiscal, que no pasa por enunciarlo, sino pasa porque los ciudadanos empiecen a ver de regreso esos servicios y que esos bienes y servicios sean de la calidad suficiente. Tema central en México, antes de que me corte Marcelo, también te voy a agradecer ahorita que es la forma de que no te corten. Tema central para entender el caso mexicano y las dificultades para incrementar la recaudación es resolver el tema de las pensiones del sector público. Estas, a pesar de que hicieron esfuerzos importantes en el ISSSTE, en la CFE, no se han hecho en Pemex, y los que se hicieron siguen gravitando aún sobre las finanzas públicas. Estamos en la situación de que hoy, si hubiera una reforma fiscal, una parte importante de esta sería para pagar las pensiones de los trabajadores del sector público, que no solo es brutalmente inequitativo, sino creo que políticamente es muy difícil de transitar. Con eso termino y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar entonces ahora a la última presentación de Natalia Salazar. Natalia Salazar trabaja para FEDesarrollo en Colombia, es investigadora asociada, fue viceministra y director de Política Macroeconómica en el Ministerio de Hacienda o Ministerio de Finanzas de Colombia. Y tiene una larga trayectoria en la investigación, trabajó también para el Banco Central de Colombia, estudió en la Universidad de los Andes en Bogotá y bueno, te agradecemos ahora por la presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Comienzo también por agradecer al Wilson Center por la invitación a presentar estas ideas sobre la economía política de las reformas tributarias en Colombia. Yo me voy a centrar en los aspectos, en las restricciones políticas que han enfrentado las reformas tributarias en Colombia y pues tratar de ver cómo han influido en el sistema tributario que hoy tenemos y cómo ha sido, digamos, de complicado tanto aumentar los ingresos cuando se necesitaba como volver al sistema, un sistema más eficiente, más equitativo cuando nos dimos cuenta que hacia allá debíamos ir.
Para entender, digamos, el sistema tributario colombiano y las reformas tributarias en Colombia, hay dos temas que son fundamentales. El primero es cuáles fueron los nuevos actores y las nuevas reglas del juego que se introdujeron con la Constitución del año 91. Básicamente, en el esfuerzo por mejorar el sistema de pesos y contrapesos del sistema político, la Constitución le quitó poderes al presidente y le dio más poder al Congreso y a la Corte Constitucional. Entonces el presidente, si bien es quien determina el principal determinador de la agenda económica, tiene menos poderes que antes de la Constitución. El Congreso, hay varias cosas que también es importante señalar, las reglas electorales que se impusieron, la forma de financiar las campañas políticas generaron una explosión, por decirlo así, de partidos y movimientos políticos, sin mucha disciplina de partido, sin representación programática. Por lo tanto, lo que tenemos es una fragmentación en el Congreso muy alta. Este es un índice que construye el Banco Mundial para varios países y vemos cómo después del 91 la fragmentación en el Congreso aumenta. El nivel, cuando uno lo compara con otros países de América Latina, es solo inferior al que hay en Brasil. Vuelvo digamos, al Congreso. El Congreso también se volvió más independiente del Ejecutivo. Antes había en el presupuesto una porción, un rubro que era destinado a financiar los programas de interés del Congreso, que se llamaban los auxilios parlamentarios. La Constitución elimina los auxilios parlamentarios, pero al mismo tiempo le da, bajo la interpretación de la Corte Constitucional, le da otra vez la posibilidad al Congreso de tener iniciativa de gasto, es decir, de presentar leyes al Congreso con impacto en gasto público. Digamos, como vamos a ver, el sector privado se vuelve un importante financiador de las campañas electorales y por esta vía trata de influir en las políticas económicas. La Corte Constitucional, la revisión constitucional de las leyes se fortaleció, la Corte tiene poder de veto y además, dentro del marco del Estado Social de Derecho, la Constitución creó una serie de derechos y de garantías que, bajo las interpretaciones y las decisiones de la Corte se han, digamos, reflejado en gasto público. Por ejemplo, uno de los temas sobre los que más ha fallado la Corte y los jueces es las pensiones, y las pensiones supuestamente bajo, digamos, el principio de equidad que hay en la Constitución. Sin embargo, el gasto en pensiones es el gasto digamos, peor distribuido en Colombia. Más o menos todo va al último decil, al decil de ingresos más altos. El sector privado, por otra parte, cuando se reduce la intervención del gobierno en la economía, como digamos por el efecto de las otras reformas económicas que se estaban tomando en ese entonces, el sector privado tiene que diversificar sus esfuerzos de lobby entre el gobierno y el Congreso. Como decíamos, se vuelve un financiador importante de campañas políticas y, digamos, los congresistas terminan, o el Congreso termina respondiendo de manera importante a los intereses particulares de sectores. Y recuerden que como el Congreso es muy fragmentado, casi que un congresista defiende a veces los intereses particulares de una firma o de un sector económico. Por otro lado, en el tema de gasto público, que es el otro tema que es importante para entender las reformas tributarias. Fíjense ustedes cómo aumentó el gasto después del año 91. Una parte importante de ello, más o menos entre 1991 y 2003, aumentó en 8 puntos del PIB. Una parte importante tiene que ver con la Constitución, la regla de transferencias a las regiones, que quedó incluida en la Constitución, era una regla insostenible. Además, el país tiene que gastar más en defensa. Todo eso implica un gasto que crece de manera muy acentuada en esos años. El gobierno ha hecho digamos, esfuerzos por el lado de los impuestos, como vamos a ver, pero también trató de hacer cosas por el lado del gasto. Acá menciono las principales, digamos, reformas del lado del gasto que incluyó 2 reformas constitucionales a las transferencias, que solo es temporal, o sea, en 2015 toca volver a presentar otra para no volver a la fórmula que tenía la Constitución inicial.
tres reformas pensionales. Menciono la ley de responsabilidad fiscal. Antes pues, se mencionaba la importancia de hacer transparentes el costo, por ejemplo, de las decisiones económicas. El marco fiscal obliga por ley a que en ciertos capítulos se midan los costos de esas decisiones económicas. ¿Cuánto cuesta en gasto las leyes que se presentan al Congreso? ¿Cuánto cuestan los beneficios tributarios? ¿Cuánto cuestan las contingencias? Todos los años el Ministerio de Hacienda tiene que medir, digamos, todos los costos de esas decisiones económicas. Y más recientemente, pues está la regla fiscal que va, digamos, a generar resultados en los años que vienen, y también la ley de sostenibilidad fiscal. Básicamente, antes de que lo hicieran los países europeos, Colombia incluyó en la Constitución el principio de sostenibilidad fiscal para moderar el impacto fiscal de, digamos, las decisiones de la Corte y también de las leyes de iniciativa parlamentaria. Acá ya dentro de las reformas tributarias, fíjense que Colombia ha tenido muchísimas reformas tributarias en los últimos años, más o menos fueron 12 reformas entre 1991 y 2012, más o menos una cada 2 años o menos. Acá ven, pues, el gasto, los ingresos sí aumentaron como 5 puntos del PIB en perdón, yo divido mi análisis en periodos. Es importante ver el periodo 1991-2005 y yo luego separo el 2006-2010, porque creo que las motivaciones de las reformas tributarias fueron diferentes. En este periodo hay 7 reformas tributarias. En todas, el objetivo primordial es aumentar los ingresos para hacer frente a los mayores gastos que estaba enfrentando el gobierno. Al final de ello, cuando uno va y mira, pues uno lo que tiene en 2005 es un sistema tributario totalmente perforado, ineficiente, inequitativo, no progresivo, con una muy baja productividad. Yo presento, pero no lo voy a hacer en aras del tiempo, por ejemplo, el número de gastos tributarios que ha habido en Colombia. Esos han aumentado, por ejemplo, en el caso de renta de 65 a 99 en los últimos 10 años, mientras en el caso del IVA, el número de créditos tributarios ha aumentado de 60 a un poco más de 100. O sea, lo que ha pasado es que ha habido muchos beneficios particulares, tratamientos especiales que han llevado a que el sistema presente ciertas características. Y además de todo, pues también tenemos impuestos que son altamente distorsionantes en Colombia, uno que viene de atrás, pero que ha aumentado en los últimos años, que son los impuestos a la nómina. En segundo lugar, el impuesto al patrimonio, que está orientado sobre todo a financiar los gastos en defensa, y el impuesto a las transacciones financieras, que se creó durante la crisis del año 99. Acá vemos que el gasto creció, pero todavía se mantiene en niveles bajos, no solamente frente al gasto, esto es el ingreso tributario como porcentaje del PIB, sino también cuando uno lo mira en relación con América Latina. Sin embargo, uno de los países que presentó mayor crecimiento fue Colombia, pero se queda aún por debajo de los otros países. Acá muestro algunos temas en renta, vemos en renta de personas. Este es uno de los temas más complicados en Colombia. Poco se ha podido hacer para gravar a las personas en Colombia, y lo que vemos es la gente comienza a pagar impuesto de renta. Colombia es la línea café que está pegada al cero y solamente se eleva al final. El umbral a partir del cual la gente comienza a pagar renta es muy alto. Solo 5% de los hogares en Colombia pagan impuesto de renta, y los que vemos que pagan muy poquito. El cálculo del Ministerio de Hacienda es que una persona que gana $4.000 al mes solamente destina como 2% de ese ingreso al pago de impuestos. Digamos, cuando uno mira cuáles fueron las restricciones políticas de este periodo, uno, pues la fragmentación del Congreso, la menor dependencia del gobierno, pues, y la poca disciplina de partidos, lo que hicieron es que fuera difícil para el gobierno crear coaliciones que apoyaran sus decisiones gubernamentales.
Por otro lado, la importancia del sector privado para el Congreso y la fragmentación también del Congreso llevó a que el gobierno, como necesitaba ingresos, aumentaba la tasa nominal, pero terminaba generando muchos beneficios, manteniendo los que había o generando unos nuevos, unos beneficios particulares. Y además, ya en la discusión de progresividad, ha habido mucha resistencia a poner un impuesto de renta a las personas más progresivo, por ejemplo, el IVA a la canasta familiar, supuestamente porque son regresivos. Y, digamos, el gobierno, en el afán de conseguir impuestos, lo que terminó haciendo fue introduciendo impuestos que son altamente distorsionantes y que no son tan complicados desde el punto de vista político, como ya lo mencionaba. En el 2006, 2011, las reformas cambian un poco. Ya hay como un intento por volver por reformar el sistema tributario. Acuérdense que el gasto ya había cambiado de pendiente. Hay como un espacio para pensar en que toca reformar el sistema tributario. Las motivaciones ya no son solo ya no es solo el aumento de los ingresos, casi todas, cuando uno revisa, hay algún elemento que es estructural, que trata de mejorar el sistema, pero son reformas graduales. Y los esfuerzos por hacer una reforma tributaria estructural que ataque todo han fallado. Los dos que se han intentado no han sido exitosos. Les muestro acá, por ejemplo, la reforma de 2006. El presidente Uribe tenía una popularidad altísima, que se creía que iba a brindarle muchísimo apoyo a la reforma. El ministro Carrasquilla presenta al Congreso la propuesta que está al lado izquierdo. Como ustedes ven, tiene varios elementos estructurales, por ejemplo, eliminar las exenciones y beneficios en el impuesto de renta, trabajaba sobre creaba un nuevo código tributario para reemplazar el anterior, eliminaba todas las exenciones de renta, recortaba el número de tarifas de IVA, que es lo que genera complicación en el recaudo del tributo, evasión, etcétera, de 9 a 5. Bueno, hacía algunas cosas adicionales en IVA y sobre todo eliminaba el impuesto a las transacciones financieras. ¿Qué salió de esa reforma? Nada que ver. La reforma que salió fue una reforma en donde se trabajaba sobre el estatuto que había, no se cambió, no se trabajó sobre el nuevo estatuto, no hubo nada en términos de renta a las personas, las tarifas de IVA solo bajaron a 8, y el impuesto a las transacciones financieras, que nació desde el inicio como un impuesto transitorio que en algún momento se iba a quitar y se prolongaba cada vez pero el ministro Carrasquilla dijo, lo vamos a eliminar. Pues no, en la discusión del Congreso el impuesto se volvió permanente y lo que se hizo fue permitir la deducción del 25% del impuesto de renta. Cuando uno mira la reforma del ministro Carrasquilla, ¿qué puede decir? Digamos, no escogió, digamos, en esta reforma siempre hay ganadores y perdedores. Había muchos perdedores que hicieron fue una gran oposición a la reforma. Como ya, digamos, por las razones que mostré antes, el Congreso se opuso muchísimo, la discusión el desgaste del gobierno en el Congreso fue enorme, el sector privado a través del gobierno y a través del Congreso también buscaba mantener los beneficios que tenía, e inclusive dentro del mismo gobierno hubo, digamos, algunos ministros sectoriales terminaron criticando algunos puntos de la reforma y, digamos, el presidente también en temas puntuales terminó oponiéndose. La segunda, no alcanzó a hacer una reforma presentada al Congreso porque se filtró un borrador que nadie sabía si era el último borrador del Ministerio de Hacienda o no. El hecho es que se había anunciado también como una reforma estructural donde se iban a atacar muchísimos problemas del estatuto tributario. De hecho, también iba a trabajar un nuevo estatuto tributario. El ministro, la oposición a la reforma nace y crece antes de que el ministro siquiera socialice la reforma o la lleve al Congreso. El ministro Echeverry en su momento decide no presentar la reforma al Congreso. Hay un elemento muy importante en esta reforma que muestra cómo comenzó el gobierno a buscar estrategias para limitar esas restricciones políticas, y es el imán.
El imán en español es algo que lo pega a uno, es como un magnet, pero que es en el tema tributario, es básicamente un impuesto mínimo. Entonces, lo que hace el imán es, en el impuesto de renta a las personas, le dice, haga su declaración de renta, coja su ingreso, deduzca todo lo que quiera, yo no voy a tocar los beneficios que existen, pero sí voy a tener una tabla progresiva y usted con ese ingreso no me puede pagar menos de tanto. Deduzca lo que usted considere, pero nunca su impuesto va a ser menor, dado su ingreso bruto, menor a tanto. Que eso es, como vamos a ver, es bastante interesante, y luego viene el ministro Cárdenas, que recoge buena parte de los elementos que tenía el ministro Echeverry, pero enfoca la reforma de una manera diferente. Dice, no, el objetivo principal no es volver al estatuto tributario ideal, sino el tema principal es generar empleo, es reducir la informalidad, es reducir la desigualdad. Entonces, disminuye los impuestos a la nómina a la mitad. Eso es básicamente el eje de la reforma. Los impuestos a la nómina los reduce a la mitad, y también trata de llevar la tarifa de renta a niveles más comparables con los que existen en otros países, baja de 33 a 25%. Y, digamos, lo va a compensar con un impuesto a las utilidades, que quienes han hecho el análisis dicen que el impuesto lo van a terminar pagando, quienes van a terminar financiando esos ingresos, esos impuestos a la nómina que se quitan, son las empresas grandes que generan muchas utilidades y que poco empleo generan. Por ejemplo, las empresas mineras, es, digamos, el análisis que se ha hecho. Recogió el imán y también lo incluyó con algunos cambios. La discusión en el Congreso ya no es el beneficio de la deducción de tal costo, de tal gasto digamos, en las declaraciones de renta, sino es a partir de qué punto comienza una persona a pagar impuestos, y sobre eso es lo que ha girado la discusión. En IVA no hace mucho, la reforma simplemente, pero baja las tarifas de 6 a 3 y quita pero no voy a entrar en ese detalle, elimina la categoría de excluidos. Que es interesante cuando uno hace como el análisis de economía política de esta reforma que presenta, que está ahorita en el Congreso. Esta semana se debe decidir si es aprobada o no, ya fue aprobada en primer debate en el Congreso. Básicamente limita el alcance de la reforma. El propio gobierno dice, no voy a hacer una reforma estructural, pero cuando uno mira, sí hay muchos elementos estructurales, pero él dice, voy a ir por pasos. Me parece que es lo más importante y lo voy a incluir de una vez. Lo segundo es que va a seleccionar un grupo de perdedores, no va a atacar no va a afectar a todos a la vez, de manera que la oposición sea muy fuerte y venga de muchísimos ángulos. Eso le permite ganar el apoyo. Por ejemplo, las empresas es probable que se vean favorecidas por el impuesto, van a apoyar la reforma, y básicamente también elimina o neutraliza las negociaciones individuales con el imán, y por supuesto no toca el tema de IVA. Simplemente la Corte Constitucional, que tiene que ver en el lado de impuestos, ha influido más en el lado de gastos, pero tiene un punto muy importante en el lado de impuestos, que es una restricción, y es que en el 2002 se permitió crear una tarifa de IVA sobre la canasta familiar del 2%, pero la Corte declaró inexequible la norma, es decir, no era constitucional, se cayó esa medida. Sin embargo, dejó abierta la puerta y dijo, tiene que encontrar el gobierno un mecanismo mediante el cual le devuelva ese impuesto a las personas de menores ingresos. Ahí es donde el gobierno ha dado muchas vueltas, y operativamente es dificilísimo encontrar ese instrumento, pero digamos, ahí está la restricción para el IVA a la canasta familiar. ¿Dónde falta? Pues, digamos, no hizo nada en términos de dividendos. FEDesarrollo ha dicho, por ejemplo, que a la reforma le falta un impuesto a los dividendos. Todavía queda por quitar el régimen de zonas francas, que es lo que lleva a la inequidad, genera mucha inequidad horizontal, y por supuesto ampliar, digamos, la base del IVA.
Eso eran mis comentarios que quería hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Qué desagradable esto de tener que estar pidiéndoles que mantengan lo del tiempo. Vamos a hacer una muy breve sesión de preguntas cortas, concisas. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, levante la mano. Y identificarse también, por favor. Gracias. Soy Caterina Baer del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario. Quisiera primero darle las gracias a los expositores, muy interesantes las presentaciones, y quisiera hacerles una pregunta acerca de un instrumento que quizá venga hacia el futuro, ayudar el cumplimiento con el impuesto a la renta de las personas, sobre todo de altos ingresos, y eso es la ley del FATCA en Estados Unidos. O sea, el propio Estados Unidos introduce esa ley para mejorar el cumplimiento, para buscar un mecanismo para mejorar el cumplimiento con el pago del impuesto a la renta de las personas, sobre todo las que tienen capitales en el exterior, reflejando un poco los comentarios de varios de la globalización de la economía y del fácil movimiento de capitales. ¿Cómo ven ustedes en sus países esa legislación, cómo ha afectado y las probabilidades de que sí tenga algún resultado positivo en la recaudación de las personas de mayores o más altos ingresos para mejorar el impuesto a la renta a las personas físicas? Gracias. Muy rápido, en el caso mexicano. Carlos, mejor tomamos todas juntas y hacemos, si no vamos a terminar. A ver, ¿quién quiere hacer otra pregunta? Gustavo. Gustavo Flores, I'm a professor at Cornell University. I have a question for Carlos in the Mexican context. Carlos, you started by saying that democracies tend to collect more than non-democracies, and in Mexico we know there has been this change, and there are other factors, the rentist factor of the economy. We can think of that perhaps either as remaining constant, sort of before and after the transition, or perhaps even some of the pressures for the government to improve tax collection becoming worse given the decline in production. So given that we have the change in democracy and perhaps a little bit more pressure for the government to become better at collecting taxes, what explains this disconnect, or why is Mexico still this anomaly? Thank you. ¿Alguna otra pregunta más? Aquí. Hi, I'm Porter McConnell from Oxfam America. I had a quick question, especially in the case of Colombia. It sounds like it sounds a little like the compromise has resulted in something that could be considered by certainly the previous panel as being a little more regressive. You talk about reducing the corporate income tax and attacking the sort of VAT exemptions. And I'm wondering if the compromise actually might be moving in the wrong direction. Thanks. Ok, le voy a dar entonces un minutito, lo que necesiten, pero poquito, a los panelistas que quieran responder. La verdad es que, bueno, solamente la pregunta de Caterina creo que hay que contestarla país por país, así que en realidad le voy a pasar la pelota a los expositores de casos de países. O sea, el caso mexicano, como sabe, ya se firmó incluso un tratado, un acuerdo con el IRS, y podría ser el SAT, el IRS mexicano, lleva muchos años buscando un acuerdo de intercambio más automático de información, porque tenía que ser antes por pedido, con una presunción, etcétera. Entonces, presumiblemente va a tener un gran impacto. Lo curioso es que en México ni siquiera se ha generado ninguna reacción al respecto, no se ha dado cuenta el causante potencial de lo que podría implicar. Va a depender de las capacidades administrativas, por un lado, y de la posibilidad de dar una señal rápida frente a algún causante de que esa ley, el impuesto a la renta en México, obligaría a estar reportando estos ingresos. Muy pocos lo hacen, y el resultado neto es que el universo posible de causantes
que caigan dentro de esta red es bastante amplio. Entonces, en principio es un instrumento muy importante. El gobierno mexicano ha ido incrementándose sus instrumentos. El YETU, que es un impuesto mínimo, un poco como el que describías tú, Natalia, para las empresas, ha tenido un primer efecto de saber mejor cómo están recaudando, cómo están tributando las corporaciones mexicanas, y luego hay un impuesto al depósito en efectivo que también ha servido para cerrar alguno de los huecos. Entonces, en principio esto debería ayudar en esta tendencia, pero hasta que no veamos cómo opera, no podremos saber realmente su impacto. Y respecto a tu pregunta, yo creo que ese, digamos, en el caso mexicano, lo que explica que hayas podido transitar la democracia con un aumento en el gasto sin incrementar la recaudación es el petróleo, esos 3,5 puntos del PIB adicional que te dio el aumento en el precio del petróleo durante los primeros años del panismo, incluso un aumento en la producción. Entonces eso hizo mucho más fácil sortear el problema. Ahora, como que ese incremento ya se agotó porque la producción cayó y se estabilizó en 2,6 millones de barriles diarios, no se ve posible subirlo más, y el precio del petróleo pues se ha mantenido en niveles no tan distintos los últimos 2 años. Entonces, el gobierno de Peña tiene ese dilema. Por un lado, es cierto que probablemente los grandes rentistas mexicanos se volvieron más autónomos frente a las entidades regulatorias. El gobierno mexicano actual trae también una propuesta de fortalecer las capacidades de regulación, sobre todo la Comisión Federal de Competencia, y una propuesta de reforma en materia de telecomunicaciones. Hay un estudio de Carlos Ursúa que cito en el trabajo, pero que no lo traje aquí en la presentación, que muestra la ganancia para los más pobres de un cambio de las condiciones monopólicas de muchos de los bienes y servicios que se ofrecen en México. El mayor costo es para los pobres que consumen una gran proporción de su ingreso en estos productos donde hay poca competencia. Entonces el impacto redistributivo puede ser muy alto. Respondo a tu pregunta. Básicamente en Colombia lo que se ha creído o lo que se creyó a lo largo del tiempo era que para ser más progresivo tocaba era gravar a las empresas y no a las personas de mayores ingresos. Lo que se hacía era gravar con tarifas cada vez mayores de impuesto de renta, con sobretasas, con impuesto al patrimonio, a las empresas. Y un poco ahí, digamos, el gobierno y los académicos tratan de hacer una diferencia y decir, no hay es que gravar más o con mayores tasas a las empresas, sino gravar también, digamos, la distribución de dividendos, que eso es un poco la posición que ha esgrimido FEDesarrollo frente a la reforma actual, que en personas está, digamos, incluyendo digamos, no hace nada en las rentas de capital, en los ingresos por dividendos. Sí es algo que falta. Ahora, el efecto redistributivo, no sé, digamos, no he visto ningún cálculo. Lo que se supone es que el impuesto de las personas va a gravar. En realidad es que las personas ricas hoy no pagan impuestos inclusive sin tener dividendos, casi nadie paga impuestos. Lo que se va a poner es a pagar impuestos a los de ingresos un poco más elevados. Pero sí, digamos, yo sí creo que hay que incluir algo en el tema de dividendos porque, entre otras, eso podría estimular a que las empresas dejaran esos recursos en las empresas y estimular por ese lado la inversión. Y, digamos, la tarifa de renta está bajando a niveles de otros países, es muy alta en Colombia. Bueno, muchísimas gracias al panel. Vamos a tomar unos minutos nada más para llevar al café o si alguien tiene que estirar las piernas, y nos volvemos a encontrar para los últimos 3 estudios de caso en 5 minutos. Ok, muchas gracias.